Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Luis Sarmiento y yo les vengo a explicar en estos momentos un ejercicio de balance de masas con reacciones químicas, el cual tiene el siguiente enunciado. Una mezcla de dióxido de carbono puro e hidrógeno se pasa por un catalizador de níquel. La temperatura del catalizador es 315 grados Celsius y la presión del reactor 220.1 atmósferas. El análisis de los gases que salen del reactor es dióxido de carbono 57.1%, hidrógeno 41.1%, metano 1.68% y CO 0.12% en volumen en base seca. Aquí las reacciones que dan lugar en este proceso son las siguientes. Entonces tenemos en la primera ecuación tenemos dióxido de carbono más 4 moléculas de hidrógeno molecular producen metano más 2 moléculas de agua. En la segunda tenemos que el dióxido de carbono más una molécula de hidrógeno molecular producen monóxido de carbono más agua. Ok, entonces como todos ustedes saben, el primer paso para hacer este tipo de ejercicios es dibujar o plasmar el diagrama de las corrientes de entrada y que plasmen las corrientes de entrada y las corrientes de salida en este caso pues del reactor. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos una mezcla de dióxido de carbono. Tenemos que entran dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Cuánta cantidad entra? Una cantidad X de kilomoles de dióxido de carbono y una cantidad Y de kilomoles de hidrógeno. Entonces aquí entran este tipo de entran al reactor. Este es el reactor. Entran este dióxido de carbono y hidrógeno, perdón. Entonces de aquí se desprenden dos corrientes, en la cual una se desprende agua en kilomoles en una cantidad Z, porque tampoco la conocemos, y se desprenden gases. ¿Qué gases se desprenden? El enunciado nos dice que se desprende es dióxido de carbono, se desprende hidrógeno molecular, se desprende también CH4 y se desprende monóxido de carbono. ¿En qué cantidades? En las que nos dice el enunciado: 57.1%, 57.1%, 41.1%, 1.68% y 0.12%. Eso es lo que nos dice el enunciado. Aquí vemos la forma general del esquema que hemos planteado. Una mezcla de dióxido de carbono e hidrógeno entra al reactor, una cantidad X y una cantidad Y de cada uno de estos gases entran al reactor, se desprende agua y se desprenden los gases que vemos acá, que hemos mencionado acá. Entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es plantear o plasmar la base de cálculo. La base de cálculo es la que tenemos que plantear ahora. Entonces tenemos lo siguiente. La base de cálculo. Tenemos la base de cálculo. Entonces la base de cálculo nos dice lo siguiente:
haciendo la sumatoria de todos los gases que salen de la corriente, tenemos un 100% de kilomoles de gases que salen de la corriente. ¿Ok? De estos 100 kilomoles de gases que salen de la corriente, tenemos que X, nuestra primera variable, son los kilomoles de ¿quién? De dióxido de carbono. En la mezcla tenemos Y, que es nuestra segunda variable, que son los kilomoles de hidrógeno molecular en la mezcla, y tenemos una variable Z, que son los kilomoles de agua. Los kilomoles de agua. Esta es nuestra base de cálculo. Dependiendo de esta base de cálculo, vamos a hallar ahora los balances de cada uno de las moléculas que tenemos en discusión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el balance de carbonos. Balance de carbonos. Entonces, ¿qué entra en el reactor qué entra en el reactor de carbono? Entra una cantidad X de carbono en la mezcla. ¿Qué sale? ¿Qué sale del reactor? En cuanto al carbono, salen, como nos dice el enunciado, salen 57.1 más 1.68, que es la cantidad de metano que sale del reactor, más 0.12, que es el porcentaje de monóxido de carbono. La reacción que tenemos, este es gas en seco, que es lo que sale. Entonces, efectuando esta operación, tenemos que X es igual a, haciendo esta sumatoria, tenemos un 58.90 de kilomoles de CO2 en la mezcla. ¿Ok? Aquí tenemos la ecuación 1. Esta es nuestra ecuación 1. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es el balance de hidrógeno, ¿no? Balance de hidrógeno. Balance de hidrógeno. Entonces, ¿qué entra en el reactor de hidrógeno? Como lo habíamos dicho, entra una cantidad Y de hidrógeno. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sale lo siguiente, ¿ok? Entonces sale 41.1, que es lo que nos dice el enunciado, más 2, que son dos moléculas, por 1.61, 1.68, de gas en seco. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que Y es igual a 44 44.46 más Z. ¿Más Z qué son? Z es el agua. Entonces, ¿qué sale en Y? 44.46 más Z. Ok, ese es el balance de hidrógeno. Y aquí tenemos la ecuación 2. La ecuación número 2. Se cuentan solamente los, como en lo que se produce es en las dos ecuaciones, son lo que habíamos dicho. Entonces acá tenemos este tipo de ecuaciones. ¿Qué nos falta de hallar ahora?
Nos falta hallar el balance de oxígenos. Entonces lo hallamos de la siguiente manera. Balance de oxígeno. Balance de oxígeno. Para hallar el balance de oxígeno tenemos entonces que lo que entra son 2x en la mezcla y sale, ¿qué sale? Salen 2 por 57.1, que es lo que nos dice el enunciado. Esto más 0.12, que es el porcentaje de monóxido de carbono que entran. 57.1 es la cantidad de CO2 que sale. Aquí estamos relacionando, vale resaltar que aquí estamos relacionando solamente donde aparece la molécula. Los porcentajes que nos dan de los porcentajes que salen, de los porcentajes de dióxido de carbono, hidrógeno, metano y CO, estamos relacionando los porcentajes que salen para hallar el balance de cada uno de los elementos que aparecen aquí. Entonces, como aquí tenemos que más 0.12, que 0.12 es el porcentaje de monóxido de carbono que sale, en gas en seco. Entonces aquí tenemos 2x, que sería igual a la sumatoria de esto. Efectuamos esta operación que tenemos acá y tenemos que nos da un resultado de 114.32 más Z. Recordemos que Z es la cantidad de agua, que la primera la variable la pusimos como Z. Ok, y aquí tenemos la ecuación 3. Entonces, el paso siguiente es resolver cada una de las ecuaciones. Resolviendo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, llegamos acá y las recordamos nuevamente. Aquí tenemos la ecuación 3 ya. Entonces, recordamos la ecuación 1. La ecuación 1 es x igual a 58.90. La ecuación 2 es y igual a 44,46 más z. Resolviendo estas tres ecuaciones tenemos que x, como no tiene más se halló el valor total, es x era el balance de carbono. Tenemos un 58 que da igual 0.90 kilomoles de carbono. Y es igual a 47.94 kilomoles de hidrógeno, y tenemos que Z es igual a 3.48 kilomoles de oxígeno. Así nos quedan las ecuaciones resueltas, así como lo vemos acá. Ok, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hallar las conversiones. Ok, vamos a hallar las conversiones, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces tenemos las conversiones, vamos a hallar las conversiones. Primero, la conversión de CO2. La conversión de CO2, ok. Entonces, la conversión de CO2 es igual a los kilomoles de CO2, ¿sí?, por 100, todo esto sobre las moles que entran, al reactor.
Efectuando esta operación tenemos entonces 58.90 menos 57.1 por 100 entre 58.90, que son las moles que entran al reactor de CO2. 58.90. ¿Esto aquí va a ser igual? Va a ser igual a 3.06, que era lo que teníamos ahorita. 3.06, que es el porcentaje de conversión del CO2. Porcentaje de conversión del CO2, 3.06%. Por eso era que le decíamos las ecuaciones. Aquí estamos hablando de la conversión. La conversión de lo que llegamos ahorita. De la resolución de las ecuaciones que llegamos ahorita. Entonces, vamos a hallar ahora la conversión, el cálculo de la selectividad. Cálculo de la selectividad, que es el inciso que nos piden. Cálculo de la selectividad hacia CH4. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el porcentaje de selectividad del CH4 es igual a los kilomoles que pasan, los kilomoles de CH4 que pasan por el reactor por 100 entre las kilomoles de reacción, las kilomoles de CO2, kilomoles CO2 que reaccionan. Entonces aquí tenemos lo siguiente: 1.63, tenemos que 1.63, aquí solamente estamos cambiando los valores por los porcentajes que nos dan, por 100 entre 58.9 menos 57. Esto va a ser igual a 93.33. 93.33%. Cálculo de la selectividad hacia el metano. ¿Ok? Cálculo de la selectividad hacia el metano. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer a continuación es determinar la composición de la alimentación. Composición de la alimentación. Composición de la alimentación. Entonces, tenemos lo siguiente. Previamente ya hemos calculado las kilomoles de CO2, que son 58.90 kilomoles. Ok, tenemos el hidrógeno molecular que es 47.94 kilomoles, y tenemos un total, la sumatoria de todo esto, tenemos que entrar en total una cantidad de 106.84 kilomoles. Esto es lo que entra en la corriente, un total de 106.84 kilomoles. Esto es lo que entra al reactor. Ok, entonces, pasando esto a porcentaje, para pasarlo de kilomoles, para darle una estimación a porcentaje, entonces tenemos que el CO2 es igual a 58.90. Esto es un cálculo muy sencillo entre el total, que es 106.84, nos va a dar un total de 55.3% de CO2 que entra un 55.13 de CO2. ¿Cuál es la cantidad de hidrógeno que entra? Hacemos exactamente lo mismo.
47.94, que es lo que entra en kilomoles. Esto lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total de las corrientes, en la totalidad de lo que entra, la totalidad de las kilomoles de las que entran. Y esto nos da como igual un 57, un 44.57%. Entonces, aquí tenemos la composición de lo que se alimentó. Se alimentaron en total 55.13% de CO2 y un 44.57% de hidrógeno. Bueno, compañeros, con esto culmina el ejercicio. Ya hemos resuelto todas las variables, todas las preguntas que nos hicieron en el enunciado. Espero que estén muy bien, espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención.